Buenas tardes, la Secretaría de Economía les da la bienvenida a este curso de desarrollo empresarial. El día de hoy vamos a dar un repaso general de todas nuestras sesiones y Tomás Alva Edison nos decía que las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Y a veces tenemos que preguntarnos cómo queremos que nos recuerden, ¿verdad? ¿Qué es emprender? Emprender es una actitud ante la vida. Es la capacidad de generar ideas y acciones creativas e innovadoras a partir de un estímulo interno que lleva a desafiar lo hecho, tomar riesgos y romper paradigmas en diferentes áreas. Eso es emprender, esas son parte de las características que un emprendedor necesita, no importa el tipo de modelo de negocio que tenga. Tiene que estar dispuesto a desafiar lo hecho, a tomar esos riesgos y a romper los paradigmas en todas las áreas que tenga en su vida. Generalmente hay muchas frases alentadoras y otras desalentadoras que siempre nos dicen, no puedes, no debes. Esos son los mitos, pero también hay frases alentadoras que nos dicen y esas son las realidades y tenemos que aprender a vivir a través de las realidades, no de esos mitos y esas palabras desalentadoras que siempre nos han dicho. ¿Cómo nos puede limitar una palabra que nos desalienta? Y cómo una palabra alentadora es la que nos da la guía para seguir en lo que queremos. ¿Qué tan importante es construir nuestro futuro a través de esa decisión que tenemos de emprender? Y Johann Wolfgang Goethe nos decía que lo que puedas hacer o sueñes, inícialo. La audacia contiene genio, poder y magia. ¿Y cuánta gente escuchamos esa frase que dicen que el éxito o el dinero es de los audaces? Pero para poder tener claro el proyecto que queremos, primero hay que tener claro qué es nuestro proyecto de vida. Y hay 4 puntos muy importantes que debemos de tener cubiertos en un proyecto de vida. Es el personal, el familiar, el social y el laboral o empresarial. ¿Realmente estoy cubriendo esas 4 áreas de mi vida? ¿Qué áreas tengo cubiertas? ¿Cuáles no tengo cubiertas? ¿Y cuáles son las que vengo a cubrir en este curso? Y nos dice que el proyecto de vida es un panorama que facilita el logro de tus metas, en el que se describen los objetivos que te propones y es un proceso en que se debe de estar actualizado permanentemente. Y lo comentábamos, ¿no? Si yo me voy a dedicar al área de electrónica, obviamente en el desarrollo social tiene que ir enfocado hacia gente que consuma la electrónica o que esté dentro de la comercialización o la realización de electrónica. Y para todo esto necesitamos recursos. Y los recursos son todos aquellos elementos con los que cuentas para convertir en realidad tu proyecto de vida. Tenemos que el tiempo, el dinero, educación, apoyo en tu familia es otro. Entre esos, pues obviamente esta capacitación que tuvieron es importante, es un recurso que les abrió un panorama diferente de lo que tenían para iniciar su proyecto. ¿Qué son las habilidades? Las habilidades es la capacidad y disposición para hacer algo. Las habilidades son cada una de las cosas que una persona ejecuta con destreza. Hay gente que es muy hábil para cuestión de soldar, hay gente que es muy hábil para cuestión de diseñar. Esas habilidades son las competencias que a nosotros nos van a hacer fuertes frente al demás. ¿Qué son las actitudes? Se refiere a aquellas formas de comportamiento que debes de desarrollar para alcanzar el éxito y convertir tu proyecto de vida en realidad. Pero las habilidades, las actitudes deben de ir acompañadas de valores. Los valores es una cualidad que permite ponderar el valor ético de las cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas sean estimadas en sentido positivo o negativo, en donde orientan prioridades y la forma de proceder. Y en valores hablábamos, ¿no?, de qué tan importante es una empresa que tiene sus valores bien fundamentados y sabes que esa ética de esa empresa o de esa persona están sustentadas en cuestiones positivas y tú decides hacer una relación comercial con esa persona o esa empresa precisamente porque esa garantía que tiene de los valores es lo que a ti está sustentándote y está dándote la decisión
de tener esa relación. Pero también sabemos que hay gente que tiene antivalores o situaciones negativas y a veces requerimos tomar el riesgo o dejarlo a un lado. Para poder tener, la visión es la razón de ser. ¿Qué es la razón de ser de mi proyecto, de mi empresa? Y es muy importante que para esa visión, esa razón de ser, sepamos cuáles son mis habilidades, cuáles son mis actitudes y cuáles son los valores que están sustentándome en esa visión. Y nos dicen que para alcanzar los sueños hay que estar dispuestos a pagar el precio. Y a veces el precio que tenemos que sacrificar es la convivencia con la familia, con los amigos, y dejar ciertas cosas personales. Henry Ford nos decía que si hay un secreto del buen éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como el propio, que a veces nos encerramos tanto en nosotros que dejamos de ver, realmente estoy cubriendo las necesidades de la persona, y que hicieron un ejercicio muy sencillo. Tenían que hacer con su nombre un onomástico, pero con habilidades, con destrezas, con actitudes y valores que tuvieran, para que cuando esta entrevista les fuera dado, ellos supieran perfectamente y estuvieran afianzados cuál es lo que os ofrecen y por qué los contratarían, pero que dejaran de pensar en ellos. Esa empresa, ¿qué requiere de mí? ¿Qué habilidades necesita de mí? ¿Qué valores? ¿Qué actitudes? Y a veces una mala actitud ha destruido empresas, y la aptitud que tenemos para desarrollar ciertas cosas, ciertas actividades es importante, pero la actitud para llevar las relaciones personales es totalmente diferente, y debe de haber equilibrio entre las dos. Y hay empresas en donde llegamos y desde el que nos abre la puerta, desde el más humilde hasta el más encumbrado, está ese equilibrio y lo palpamos, lo sentimos. Eso es importante que tengamos presente. ¿Para qué? Pues para que podamos realmente llevar a cabo un trabajo en equipo, en donde es un grupo de personas que trabajan colaborativamente para lograr un objetivo común. Y nos dice que puede ser una investigación o un servicio determinado. Se hicieron varias prácticas acá con los compañeros. Se desarrolló una sinergia al grado de que cuando les tocaba hacer trabajo ya tenían su preferencia por cierto compañero o compañera, porque ese trabajo en equipo lo habían logrado desarrollar y era lo que les gustaba, esa sinergia que se generaba en el equipo. Y nos dice que la sinergia es el resultado de una serie de interacciones que hacen que el total sea mayor que la suma de sus partes. Pero ¿qué tan importante es la comunicación? Sabemos que la comunicación es la interacción entre los individuos para establecer vínculos emocionales, y hay elementos básicos como el emisor, el receptor, el mensaje y la retroalimentación, en donde en el trabajo en equipo se debe de mantener una buena comunicación entre todos sus integrantes, y la cual deberá ser activa y asertiva. Pero también hay diferentes tipos de lenguajes. Hay el lenguaje verbal, el lenguaje visual, corporal, el lenguaje escrito. Entonces a lo mejor nos escribieron algo, pero a la hora de que estaban dando la explicación, realmente nos estaban comunicando algo diferente. Pero los apoyos externos también son muy importantes para cuando nosotros queremos desarrollar un plan de negocios. Y hay organizaciones sociales, civiles, privadas, gubernamentales, hay también nacionales e internacionales, en donde su propósito es impulsar el desarrollo de la generación de emprendedores, empresas y empleos. Y debemos estar abiertos a toda esta información que nos llega. Y en parte de todo el desarrollo de este curso se les pide que puedan elegir un mentor. Este es un consejero, un guía, y debe de ser con experiencia. Una de las actividades que se les pidió, que buscaran una persona que ya tuviera un negocio y que mínimo tuviera 2 años en él. ¿Para qué? Para que él fuera, él es el que tiene la capacidad para decirnos cómo fue que dirigió su empresa
cómo fue que inició su empresa y con lo que en la realidad se enfrenta, porque a veces hacemos una planeación que es muy diferente a lo que la realidad nos marca. Vimos también las áreas más comunes dentro de una empresa y cuando nosotros iniciamos como microempresarios, pues a veces estas áreas las tenemos nosotros que cubrir y hay que aprender a delegar, hay que aprender a detectar. Hay mucha gente que dice que el que vende jamás debe de cobrar. ¿Por qué? Pues porque a veces se hace una relación muy estrecha con nuestro cliente y a la hora de cobrar obviamente se pueden generar vicios de comunicación para que esa cobranza sea efectiva. ¿Y eso a qué nos lleva? A unas finanzas sanas o no sanas. Y hablábamos de qué tan importante es que tengamos presente lo que es la mercadotecnia en nuestro proyecto, los recursos humanos, cómo son tan importantes que tengamos considerados las actividades y obligaciones que cada persona que está integrada en nuestra empresa tenga. Llevar una contabilidad sana, eso es muy importante. Tener bien definida el área de producción, cómo se van a administrar los recursos materiales, humanos y financieros de nuestra empresa, quién realmente va a estar encargado de ventas, quién de compras y cómo va a estar nuestro departamento de sistemas. Vimos que es la mercadotecnia y nos dice que reúne factores y hechos que influyen en el mercado para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita. Se distribuye de tal forma que pueda estar a nuestra disposición en el momento oportuno, en el lugar preciso y al precio más adecuado. Y hicimos varias prácticas en donde elegían un producto y tenían que ir a hacer su propia investigación de mercado. En este caso elegimos pantalones de mezclilla enfocados a 3 sectores diferentes: a ejecutivos, amas de casa y a jóvenes creo era de 18 a 25. Y cuando ellos salieron a campo a hacer esa investigación, tenían que abordar específicamente ese tipo de personas y resultaron datos muy significativos. La medición era el precio y la demanda de las marcas ya existentes. Y fue un dato muy curioso porque uno de ellos inventó una marca y la gente les dijo que ya conocía esa marca y era una marca que no existía. ¿Por qué? Porque le generaron precisamente la necesidad de la marca cuando ellos les dijeron los atributos que ese pantalón tenía y ellos dijeron que ya la conocían y ya la habían comprado, ¿no? Y otros querían comprarla. Eso es muy importante, el que nosotros siempre estemos investigando nuestro mercado, el interno y el externo, y el interno obviamente se relaciona con los compradores que nosotros queremos tener, pero el externo es quién es mi competidor directo, qué está pasando con mi vecino que está igual desarrollando pantalones, qué está pasando, cuál es el mercado donde se está moviendo, qué innovaciones hay, porque esa es la pauta que nos está dando de qué es lo que está demandando el mercado. Y vimos que en la contabilidad es quien registra y clasifica los movimientos financieros de una empresa con el propósito de informar e interpretar los resultados de la misma forma, y es una forma sistemática de llevar registros. Son históricos que nos van a ayudar siempre a tomar decisiones cuando esa información está registrada. Las compras como un proceso en el que participa el solicitante que formula el requerimiento de un bien, tanto de patrimonio o como un bien para el consumo en el proceso de actividad dentro de la empresa. Vimos también cómo la producción es muy importante. Hicimos un ejercicio de la fábrica de chocolates y se dividieron equipos y cada equipo formaba un departamento y tenía funciones muy específicas de quién dependía y a quién tenía que reportar y con qué tipo de departamentos era con los que tenía que elaborar para poder llevar a cabo sus metas.
Y qué difícil a veces es podernos coordinar con los demás, aunque tengamos todas las especificaciones. Ellos sabían el presupuesto y sabían realmente de qué estaba compuesto los chocolates. Algunos sí se metieron en internet, hicieron su investigación, y otros pues a lo que recordaban y a lo que tenían. Y el resultado final fue muy importante, cuando ellos presentan esos resultados, porque ya en común, todos juntos se les abrió un panorama diferente del que tenía al inicio de la actividad, que qué tan importante es que producción con mercadotecnia, con contabilidad, lleguen a un mismo fin. Y nos dice que producción formula y desarrolla los métodos más adecuados para la elaboración de productos, al suministrar, coordinar la mano de obra, el equipo, instalaciones, materiales y herramientas requeridas. Las ventas son la organización y realización de las ventas, es el estudio de mercados y estrategias de comercialización y publicidad. También hicimos ejercicios importantes sobre lo que es la comercialización y los sistemas que tratan del desarrollo, uso y administración de la infraestructura de la tecnología de la información en una organización. Actualmente la parte de sistemas es básica, no puede estar una empresa sin esa información que la tecnología nos da. Entonces esa infraestructura ya no puede estar fuera de cualquier empresa, ya dependemos de la tecnología para la información dentro de una organización. Los recursos humanos, que consisten en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también con el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal. Esta parte de recursos humanos siempre la más difícil, la que más debemos de cuidar en una empresa, porque un buen recurso humano nos está llevando al éxito, y una mala planeación para organizar ese recurso humano obviamente nos lleva a un mal desarrollo y una mala coordinación. En la administración vimos cómo se define el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en las que las personas, laborando, trabajando en grupos, se alcancen con eficiencia las metas seleccionadas. Esta actividad fue la de que tenían que conseguir un mentor y decirles qué es lo que había sucedido, cómo se habían organizado para llevar a cabo toda su actividad, y cuál era lo que ellos consideraban el éxito. Nos decía Albert Einstein que si buscas resultados distintos, no hagas siempre los mismos. Y en esta sesión vimos cosas interesantes sobre lo que es la creatividad, y nos dice que la creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Es la actitud que tomamos para desarrollar cosas nuevas, el método o estilo, y que la creatividad es una actitud mental que nos mueve a producir ideas nuevas o relacionar ideas viejas en forma novedosa. También vimos parte de la innovación. En esta sesión se hicieron cosas importantes en una actividad sobre innovación y creatividad, en donde la innovación nos dice que es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas. La fuente de las ideas es la investigación y el desarrollo. La competencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cada empleado de la empresa es un potencial de proveedor de nuevas ideas, generando las entradas. Y hacíamos comentarios de cómo cuando vas a ciertas exposiciones o seminarios o ferias, cuando sales de ahí, ya se empezaron a generar nuevas ideas por la selección que hiciste de esa fuente de información que tuviste. Hablamos sobre lo que era el pensamiento vertical, donde el pensamiento vertical es el pensamiento lógico y estructurado, en donde la mayoría de la gente considera que es la única forma posible de pensamiento efectivo, pero también vimos lo que es el pensamiento lateral, y actúa liberando la mente del efecto y polarizador de las viejas ideas y estimulando las nuevas
y lo hace a través de la perspicacia que todos tenemos, la creatividad y el ingenio, y son procesos mentales con los que se está íntimamente unido. Vimos la diferencia entre que hay un pensamiento vertical y un lateral, y cómo el pensamiento lateral es el que a veces es el que nos salva. ¿Por qué? Porque es creador, y el vertical es totalmente selectivo. Y vimos la diferencia que había en una situación de pensamiento selectivo vertical, y nos decía, importa la corrección lógica del encadenamiento de ideas, y en el creador dice, lo esencial es la efectividad en el resultado, no en el proceso. Entonces a veces nos cerramos ante que es un proceso que tú ya conocías y no quieres hacer efectivo. ¿Por qué? Porque te cierras a la efectividad que pueda haber si tú rompes esa situación lógica de pensamiento que tenías o de procesos que te fueron enseñados o que ya habías aplicado. También nos dice que el pensamiento vertical se mueve en una situación determinada, mientras que el pensamiento lateral se mueve para crear una dirección y deambula sin rumbo, en donde también el pensamiento vertical es analítico, explica y interpreta, mientras el lateral es provocativo. Hicimos aquí un trabajo sobre eso y salieron cosas muy interesantes cuando hicieron su práctica de lo que era pensamiento vertical y lateral. El pensamiento vertical nos dice que sigues la secuencia de las ideas, y mientras el lateral puede efectuar saltos, no sigue una secuencia. El pensamiento vertical nos dice que cada paso ha de ser correcto. En el pensamiento lateral nos dice que no es preciso que los pasos sean correctos. Y hablábamos de cuando se juntan los creativos y hacen su lluvia de ideas, y es cuando se generan con ese pensamiento lateral, pues grandes éxitos en publicidad y en mercadotecnia. El pensamiento vertical dice que desecha toda idea que no tenga una base sólida en que apoyarse, mientras el pensamiento lateral, todas las ideas para el pensamiento lateral son válidas. Y vimos varios ejemplos, ¿no?, en donde el pensamiento vertical dice que se usa la negación para provocar bifurcaciones y desviaciones. Nos negamos a que suceda cuando hay propuestas. Y en el pensamiento lateral no rechaza ningún camino, acepta todos y los explora, ¿no? El pensamiento vertical dice que se excluye lo que no parece estar relacionado con el tema, mientras en el lateral se explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema. En el vertical se crean categorías, clasificaciones y etiquetas, y son fijas, no las cambiamos, no nos movemos de ahí. Cuando nos cambiamos al lateral, tienden a no crearse, y si se crean son permeables o mutables, las podemos cambiar, no nos afecta. En el vertical sigue los caminos más evidentes, y cuando estamos en pensamiento lateral es cuando son caminos que aparentemente no son evidentes, pero nos pueden llevar a tomar una resolución. Y también en el vertical es un proceso finito, se piensa siempre para llegar a una solución. En el lateral no, es un proceso probabilístico, puede suceder, puede no suceder, pero siempre se va a llegar a una solución. En el vertical importa la calidad de las ideas. En el lateral sabemos que no importa la cantidad, la calidad importa la cantidad. Y también hicimos ejercicios interesantes de cosas que pensamos que no tenían relación con el tema, y sin en cambio se llevó a una solución. Y se les ponían una meta y ellos la rebasaban siempre. En el vertical nos dice que es necesario para enjuiciar ideas y para aplicarlas, mientras en el vertical es nada más para generar nuevas ideas. Hicimos actividades, esta fue bien interesante. Esta actividad que se hizo fue que a partir de un envase de refresco tenían que crear un producto nuevo, algo creativo, y
Fue una cosa así innovadora porque hicieron un popote que era un refresco que era una diadema y que la podías llevar y cuando quisieras tomar podías tomar de la diadema. Fueron muy creativos, la verdad, para hacer sus retos. Ese reinventarse es tan importante y eso fue lo que ellos vivieron en este curso. Vimos que era un plan de negocios en donde es un documento escrito que define claramente los objetivos de un negocio, describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos, también llamado plan comercial de la empresa en algunas ocasiones. ¿Cuáles son las características de un plan de negocio? Debe de ser lógico, donde su elaboración responde a planteamientos racionales, debe de ser progresivo, porque cada parte depende de la anterior, siguiendo una secuencia. Debe de ser realista, debe de ser práctico, basado en la realidad de la empresa y sus potencialidades. Debemos tener muy claro de que realmente la decisión que hayamos tomado para nuestro plan de negocios, para emprender nuestro negocio, sea la que está cubriendo para lo que nosotros tenemos potencial, porque si no, obviamente, tiende al fracaso, estamos perdiendo tiempo y a lo mejor nuestro potencial no es en el desarrollo de páginas web, a lo mejor nuestro potencial es en la comercialización. Entonces, tener bien presente, ser realistas, para qué tengo potencial. Debe ser coherente en donde las partes deben ser consistentes y armónicas entre sí y siempre tiene que estar orientado hacia la acción, conducirse a la ejecución de acciones específicas, claras y precisas. Vimos lo que era la misión, la razón de ser de las empresas. Salieron a hacer una investigación muy importante y se formaron equipos en donde cada quien tenía que hacer su misión y había misiones diferentes, había misiones hacia lo que era el área de comida, hacia lo que era la venta, la tecnología, la fabricación de zapatos, de pantalones de mezclilla y cómo la misión cambia dependiendo del lugar a donde tú te quieras desarrollar. Y nos dice que la misión es un enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia, propósitos o funciones que la organización desea satisfacer. Vimos lo que era la visión y nos dice que nos permite ver muy claramente cómo estamos planteando el futuro, el que realmente es deseable para nosotros, en donde debe ser suficientemente claro y motivador para trabajar en su cumplimiento, que realmente estemos en esa visión. ¿Y por qué debe de tener las características de SMART? Y el objetivo es una declaración concisa sobre los resultados esperados por la empresa y tenemos que tener siempre esta palabra de SMART porque SMART significa que deben de ser específicos, medibles, alcanzables, retadores y cuantificables en el tiempo. Un objetivo se debe de medir y cuantificar. Y lo fuimos relacionando con la organización. Cuando los estratégicos se generan a niveles de mandos altos, los tácticos a niveles de mandos medios y los operativos son a niveles de mandos bajos, para irlo relacionando y supiéramos qué era lo que se iba a cumplir y quiénes son los que deben de ejecutar, en donde debemos de tener claro que un estratégico es lo que queremos lograr a largo plazo y nos habla aquí de 3 a 5 años. Un táctico es cuando se planea como guía o método a seguir, en donde los resultados esperados son dentro de un plazo aproximado de 1 a 5 años. Vimos los operativos o metas y son aquellos que definen las metas particulares a ser alcanzadas para lograr el cumplimiento de los objetivos tácticos y donde no debe ser mayor a 1 año. Y en el módulo 5 vimos también unas reflexiones muy importantes. Una nos decía
Michael Jordan, dice: he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Y ahí platicábamos de cuántas empresas o empresarios para conseguir el éxito, pues tuvieron diferentes maneras de llegar a él, ¿no? ¿De qué nos hablaba el autoempleo? También dice que el autoempleo es trabajar por cuenta propia y que para hacerlo se requieren cualidades como ser emprendedor, tener convicción, iniciativa, audacia, constancia, creatividad, decisión, capacidad de dirección y trabajo en equipo. Vimos en qué consiste un negocio y nos dice que es una actividad, un sistema o método de obtener dinero a cambio de ofrecer alguna forma de beneficio a otras personas. Vimos también lo que es empresa, donde nos dice que es una unidad económico-social con fines de lucro, o bien la prestación de servicio a la comunidad en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias del bien común. Vimos lo que es una diferencia entre negocio y empresa y nos dice que un negocio es algo similar a una empresa, con la diferencia de que un negocio también puede abarcar actividades, sistemas o métodos que permitan obtener dinero a cambio de ofrecer algún beneficio, y donde el negocio consiste en un método, mientras que la empresa consiste en una entidad que realiza dichos métodos. Esta actividad fue muy importante, hicimos 5 equipos y cada equipo tenía que presentar de manera innovadora qué podría hacer para que hubiera cambio en estos productos, en ese tipo de televisión que vemos que es de, no sé, hace yo creo 40 años, un auto de hace 70, que se podría generar para tener ese mismo producto, esas mismas tortillas. Vimos de distribución y se llegaron a conclusiones muy interesantes. Vimos lo del empaque y por ahí se inventaron un empaque de reciclado muy interesante. Pudimos ver lo que es un proceso de innovación y nos dice que es información y comunicación a través de desarrollo de las estrategias dentro de una organización, y que debe de existir un liderazgo para tener conocimiento del mercado y que debe de estar siempre orientado hacia el cliente para poder analizar los mercados, observar la evolución de los clientes. Esta es la parte este es el sistema que sustenta un proceso de innovación. Vimos el tipo de empresas que hay: grandes, medianas, pequeñas. Cuando hablamos de una microempresa, dice que es hasta 10 empleados en todos los sectores o productos y hasta 4 millones de pesos en ventas anuales. Vimos que es una pequeña empresa y nos dice que debe de ser desde 11 y hasta 30 empleados en comercio, y en la industria y en servicio de 11 y hasta 50 empleados, y puede ser que en ambos desde 4 empleados hasta 100 millones, de 4 millones hasta 100 millones de pesos en ventas, estos anuales. También lo que es una mediana empresa nos dice que es cuando existe de 31 a 100 empleados en comercio, y en servicios de 51 a 100, y vimos el tipo de servicios que puede ser una mediana empresa. Vimos lo que son la empresa del restaurante y de la hotelería, que son los que prácticamente se dedican al servicio, y pusimos ejemplos de cuáles podrían estar como medianas empresas. Y nos dice que en ambos sectores, con ventas de 100,000 y hasta 250 millones de pesos anuales, ya se considera una mediana empresa, pero en la industria debe de ser de 51 a 250 empleados y con ventas de 100,000 a 250 millones de pesos. Vimos lo que es una empresa grande y nos dice que es aquella que cuenta con más de 100 trabajadores y ventas de más de 250 millones de pesos, y pusimos ejemplos de fábricas, de comercializadoras y de distribuidoras a nivel nacional.
y la visión que tiene la Secretaría de la Economía para estos tipos de empresas, cómo determina él el tipo de segmento en el que está. Vimos lo que son empresas tractoras, las empresas gacelas, las pymes, las microempresas y las de nuevos emprendedores, en donde los nuevos emprendedores son personas en proceso de iniciar un negocio o empresas en capacitación pidiendo algún tipo de microcrédito para arrancar operaciones o en una incubadora de negocios. En las microempresas es donde los dueños laboran en las mismas y el número de trabajadores no excede de 10 empleados, y el autoempleo entra también en esta categoría. Vimos las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes, y nos dice que es una organización empresarial que tiene por objeto prestar servicios especializados a sus clientes, sean personas físicas o morales, y donde el número de trabajadores no debe de exceder de 20 empleados. Vimos lo que es una gacela y el tipo de empresas que pudimos identificar como gacelas, y son las pequeñas y medianas empresas que tienen capacidad y potencial de crecimiento acelerado para incrementar sus ventas y generar el empleo de alto valor agregado. Y hablábamos ese tipo de súper que no se habían visto anteriormente y que se están viendo, y pues teníamos en ejemplo el Neto y no sé cuántas más que hay que antes no existía, que sí están generando ventas y empleos. Vimos las empresas tractoras, en donde son grandes empresas establecidas en el país y que son la vértebra de las cadenas de productivas que desarrollan proveedores de manera eficiente y son ancla del crecimiento regional y de los agrupamientos industriales, y en donde generalmente exceden los 100 empleados. También lo que es el Producto Interno Bruto, y en donde es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un periodo, y nos dice que normalmente es un trimestre o un año. Y hicimos un análisis de por qué México, su Producto Interno Bruto es tan importante a veces que algunos otros países, y algunos países la parte monetaria o de servicios es lo que sustenta, y en México cómo tiene bienes que lo sustentan en cuanto a la minería, la explotación del petróleo, que también se considera un bien. Dentro de la clasificación de las empresas, también vimos cuándo se consideran grandes, medianas, pequeñas y micro, dependiendo de la contribución que hagan al Producto Interno Bruto. Vimos que las grandes contribuyen en el 48%, las medianas en el 22.5%, las pequeñas en el 15% y las micros en el 14.5%. Vimos qué tan importante es que debemos prometer solo lo que podamos entregar y entregar más de lo que prometemos, y cómo eso es lo que marca la diferencia en el éxito dentro del mercado en el que queramos incursionar. Lo que significa producto, y nos dice que es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado con la finalidad de satisfacer un deseo, una necesidad. Es más que un objeto físico. Sin embargo, vimos algunos tipos de productos como es la medicina, la comida, electrodomésticos, ropa. Y también vimos la diferencia entre producto y servicio, en donde nos dice que servicio es el resultado de llevar a cabo al menos una actividad entre el proveedor y el cliente, y generalmente es intangible. Pero también existen los productos con acompañante, y los productos con acompañante son productos que siempre van acompañados de un servicio. Y hablábamos de cuando vas a una cadena de restaurantes, realmente compras producto y servicio, y si no te dan el producto, no te están dando el servicio. Y esto es de cuando llegas y tú puedes tomar el producto y no te dan ese servicio para que ellos te lo entreguen. Y qué tan importante es. Vimos el tipo de servicios, vimos el servicio de mensajerías, de cursos, los servicios que nos da un bar, servicios de mantenimiento,
y cuál es la diferencia que radica entre producto y servicio, y dice que el servicio es un producto no material o intangible. Y hicimos algunas prácticas sobre esto, sobre qué era un producto, un servicio, y cómo hay cosas que tienen que ir, van totalmente de la mano con los otros o se pueden separar. Lo importante que es tener presente a un cliente, porque es la persona que nos va a comprar o nos va a alquilar el producto o servicio. Vimos el tipo de clientes que existen, los activos o inactivos, los de frecuentes, promedios o ocasionales, por volumen de compras, los complacidos, satisfechos y los insatisfechos, y cómo es tan importante que tengamos presentes qué tipo de clientes es el que nos está comprando, para saber exactamente cuáles son los clientes potenciales que tenemos, si son por frecuencia de compra, por volumen de compra o por el grado de influencia que tienen en nuestras ventas. El mercado es el área en que coinciden las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes o servicios a precios determinados. Vimos lo que es la demanda, que es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. ¿Qué es la oferta? En donde es la cantidad de bienes y servicios que en un cierto número de oferentes o productores nos pusimos en actividades que hicimos en el lado de la oferta, y algunos compañeros se tuvieron que poner en el lado del mercado para saber a qué disposición había en el mercado de los precios de esos productos. También hicimos un análisis de competencia. Esto nos dice que es la situación en la que dos o más empresas rivalizan en un mercado, ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Hicimos referencia al tipo en esta calle, como hay mucho mercado de gente que demanda comida, y la competencia que hay entre ellos para sus productos y servicios, aún siendo el mismo producto. Hicimos un análisis de lo que es la mercadotecnia, que es un proceso social y administrativo que involucra estrategias de mercadeo, como ventas, posicionamiento en el mercado, entre otras cosas. También vimos lo que significa un logotipo para nuestro desarrollo de marca, y nos dice que el logotipo es un dibujo que le sirve a una entidad o a un grupo de personas para representarse, y suelen encerrar indicios y símbolos acerca de lo que se está representando. Y vimos una exposición sobre el desarrollo de marcas. Hicimos ejercicios sobre esto. Vimos lo que significa un eslogan o frase comercial, en donde el eslogan o la frase comercial es la representación de nuestro producto en el mercado. Es una frase publicitaria corta y expresiva, y es el lema o la consigna de una empresa. De esto también hicimos ejercicios, como hay eslogan que ya identifican a un producto, a una marca o a una empresa, y la sola mención a nosotros ya nos hace tomar decisiones sobre la compra. Vimos qué tan importante es el estudio de mercado, y que tiene como función vincular a la empresa con sus clientes a través de la información. Y las investigaciones de mercado aquí fueron muy interesantes que se hicieron, porque vieron exactamente el tipo de muestreo que es tan importante para tomar decisiones cuando haces esta investigación de mercados. Vimos lo que es el análisis FODA, qué tan importante es conocer nuestras fortalezas, toda la parte interna que debemos de cuidar de una empresa, cómo las fortalezas son las que tenemos y las debilidades, y cómo esas debilidades las debemos de tomar como oportunidades, y cuidarnos de las amenazas externas que hay siempre en el mercado. Hicimos ejercicios interesantes sobre las 4 P's de la mercadotecnia, que es precio, producto y promoción, que son inherentes. Es una herramienta de mercadotecnia que debemos de tener presente, que es dentro de
producto qué características debe de tener, dentro de precio qué características. Y hablábamos que el producto es el diseño, el color, el estilo, el empaque, la marca registrada y las garantías que nosotros damos. El precio, cómo tenemos estructurado nuestros precios, nuestras condiciones de pagos y costos, y cómo la investigación de mercado es muy importante en relación a nuestros competidores para estructurar nuestros precios, nuestras condiciones y los costos. La plaza, vimos que son los proveedores, el inventario, la transportación, los canales de distribución, exportaciones, importaciones, que debemos de tener presentes que la plaza es el lugar a donde se puede disponer de nuestro producto. La promoción es la comunicación de nuestro producto con el cliente, el tipo de publicidad, si tenemos catálogo de ventas, las fuerzas de ventas, esa va a ser la promoción que va a apoyar a la herramienta de las 4Ps en mercadotecnia. Y cómo el producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido en el mercado y que satisfaga un deseo, una necesidad, pero también vemos la otra parte, cómo podemos nosotros generar ese deseo o esa necesidad de nuestro producto. Y la plaza es la distribución, es el lugar en donde está disponible el producto o servicio a comercializar. La promoción son las actividades encaminadas a influir en el comportamiento del consumidor. Y el precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o un servicio cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. Y hicimos varias actividades sobre productos. Vimos lo que es el punto de equilibrio, cuánto debemos de vender para no perder. Y el día de hoy vamos a ver el tipo de, la cuestión legal para cuando decidimos qué tipo de empresa vamos a ver. Nos habla de qué es un acta constitutiva y nos dice que es un documento notarial que registra la formación de una sociedad o agrupación y que entre otros datos el acta contiene las bases y fines con integrantes. Y dentro del acta constitutiva algo muy importante es el objeto social para el que fue hecho. Y eso obviamente ante la Secretaría de Gobernación debe de estar autorizado. Ese objeto social está dentro de lo que la ley nos permite. También, ¿qué es una dominación o razón social? Nos dice que es la forma en la que se denominan algunas personas morales y que equivale al nombre de las personas físicas. Cuando se habla de una persona moral, se está hablando de una empresa en la cual varias personas se unieron para formar esa empresa, y es cuando se habla persona moral. Cuando tú inicias un negocio y lo haces por tu cuenta y no haces legalmente esa acta constitutiva, nos estás hablando de que eres una persona física, pero que hay actividades que sí son permitidas como persona física y las puedes llevar a cabo. ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Dice que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las personas sociables puedan estar representadas por títulos negociables. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada, o nos marca aquí la abreviatura que es SDRL. Es una sociedad anónima, dice que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones y se empleará siempre seguida de la palabra sociedad anónima o de su abreviatura que todos conocemos, SA. Que es una sociedad de capital variable, dice que el capital social será susceptible de aumento cuando existan aportaciones monetarias posteriores de los socios o por la incorporación de nuevos integrantes. Y asimismo, la disminución de dicho capital se verá manifestado por el retiro parcial o total de las aportaciones monetarias efectuadas a la razón social o denominación antes mencionadas, y siempre se van a añadir
las palabras de capital variable. Ya hemos escuchado que dice SADCB, que la sociedad cooperativa es aquella que está integrada por personas a través de un grupo organizado de la clase trabajadora que aportan a la sociedad cooperativa únicamente su trabajo y pequeñas aportaciones monetarias. A la razón social o denominación de sociedad cooperativa siempre debe de ir SC. Y hemos visto, y es una parte de la que le está apostando ahorita el nuevo gobierno, a ese tipo de sociedades en donde tienen que aportar su trabajo para llevar a cabo esa cooperativa. Es una asociación civil, nos dice que es una entidad privada sin fines de lucros y con personalidad jurídica plena, integrada por personas físicas para el cumplimiento de objetivos culturales, educativos, de divulgación, deportivos o de índole similar, al objeto de fomentar entre sus socios o terceros alguna actividad social, y sus siglas siempre deben de ir por AC, para que ellos puedan recibir puedan ser donatarios y recibir donaciones. Tienen que estar siempre constituidos como AC, y de eso se mantienen de las donaciones. ¿Qué es la propiedad intelectual? Nos dice que es el conjunto de derechos que corresponde a los autores y otros titulares respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación original, ya sea literaria, artística o científica. Nosotros hablábamos de qué tan importante es hacer un registro de propiedad intelectual cuando tenemos una idea sobre algo que somos autores. Entonces, les damos la bienvenida. Vamos a empezar a trabajar un poquito. Primero una recopilación, ¿sí? ¿Qué es lo que han visto hasta este momento? ¿Qué nos ha servido y qué no nos sirve de lo que hemos visto? Eso para nosotros es muy importante. Los contenidos que tratamos de trabajar con ustedes, la intención es que sean muy rápidos, muy concretos de poder realizar, y con esto, bueno, poder ir avanzando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando todos? Generar un proyecto de negocio. Empezamos por una idea, que ya tienen una idea de negocio, pero fíjense bien cuál es la diferencia. Una cosa es tener una idea y a la otra es que sí se convierta en un negocio. Nosotros podemos tener muchas ideas de qué hacer. Cuando nosotros empezamos a observar a nuestro entorno, vemos que hay una infinidad de productos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia del hombre. Entonces, nos vamos a dar cuenta que hoy incluso los negocios mejor pagados no son los que tienen el mejor producto tomado de la naturaleza, sino el que tiene un mejor aprovechamiento de las ideas de las personas, que aunque pueden vender mucho, no significa que tengan grandes ganancias. Esa es la diferencia con una idea de negocio. Yo puedo tener una idea que me genere una empresa, pero no necesariamente implica que esa empresa sea un negocio, es decir, que me dé una gran rentabilidad. Por eso lo primero que tenemos que ver cuando nosotros queremos incursionar en algún negocio o en algún proyecto es qué tan rentable va a ser. Si el negocio es rentable, significa que me va a dejar una gran ganancia o una ganancia importante. Si no es rentable, yo voy a trabajar mucho y voy a ganar poco. ¿Qué nos vamos a dedicar nosotros o a qué nos estamos dedicando ya? Lo importante no es a lo que yo me dedique en un momento determinado, sino que a eso que yo me dedique lo pueda yo transformar en un negocio, o sea, en algo que me deje una rentabilidad alta. ¿Qué tengo que hacer para convertir cualquier empresa en un negocio? Uno, que sea innovador. Luego el otro factor, que satisfaga una necesidad, ¿ok? Entre más amplia sea esa necesidad entre la población,
mejor me va a ir, que tenga un amplio mercado y que además pueda yo tener un flujo permanente de ingresos. Yo les voy a pedir, por favor, en este momento que cada uno de ustedes me diga cómo en este momento podría generar 1,000 pesos. Pues yo, por ejemplo, algo que hago mucho así cuando se me acaba el efectivo, como solución rápida, es de los clientes que tengo, se me ocurre hablarles y ofrecerles servicio de mantenimiento. Normalmente me dicen que sí, solo como algo rápido así, pues siento que podría sacar en este momento los 1,000 pesos. Pues ir aquí a Calle de Madero y pedirles de a 1 peso. Bueno, yo los pediría prestados. Hacemos unos boletitos de esos de los que hacen como, bueno, con un concepto viable, pero de esos que hacen es que mi hija va a ser reina de la primavera, me compras un boletito y de a 2, 3 pesos y ya se los vamos vendiendo a la gente y como es un país de caridad, pues ahí va gente que nos va a dar 10 pesos y ya le vamos a dar 5 boletitos. Fíjense que ahora han salido empresas que suben el proyecto a la red. Ya el proyecto hecho, ¿no? Con su modelo de negocio. Y buscan quien los patrocine. Y hay empresas que han logrado obtener millones. ¿Por qué? Porque en la red estamos hablando de millones de personas. El compañero decía, vamos a ir a un mercado muy amplio. Efectivamente, entre más amplio sea nuestro mercado, mayor puede ser nuestro ingreso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Es, ¿qué voy a vender que pueda llegarle a mucha gente? Cuando hablamos del mercado, hablamos precisamente de cómo voy a llegar a ese mercado para que me lo compre. Cuando nosotros decimos, el compañero dice, bueno, yo le pediría 1 peso a cada persona, bueno, ya sabe que tiene que consultar mínimo a 2,000 personas, 1,500 para lograr su objetivo. Todo depende de la estrategia que vayamos a usar para llevar nuestro producto al mercado. Vamos a ver que la idea que yo tengo puede ser muy buena o muy mala, todo va a depender de qué, de cómo lo haga. Si soy ético y si soy socialmente responsable, pues voy a tratar de que el producto sea bueno. ¿Estamos de acuerdo? Pero la esencia está en cómo voy a comercializar ese producto, o sea, cómo me voy a hacer de un ingreso de manera permanente. Y toda la gente que esté en la empresa con ustedes debe de seguir el mismo ejemplo. Toda la gente que esté en la empresa debe de trabajar para traer ingresos a la empresa. Es que hay actividades adjetivas y actividades sustantivas. Las adjetivas son todas las actividades administrativas. Esas no generan ingreso, son un costo. Y todas las actividades de producción y comercialización son actividades sustantivas, porque es donde se genera el dinero. La próxima vez que ustedes piensen en gastar algo para su empresa, debemos de pensar si eso es una inversión o es un gasto. Cuando yo quiero poner un negocio, lo puedo poner de cualquier cosa. Lo importante no es qué voy a vender o dónde lo voy a vender, sino cómo voy a administrar financieramente ese negocio. Yo debo de tener un sueldo. Si mi sueldo al inicio es de menos 1,000 pesos, pues ni modo, esos 1,000 pesos me los tendré que conseguir en otro lado. Pero conforme va creciendo la empresa, el sueldo debe ser de acuerdo a una normatividad que yo mismo establezca. No, como soy el director general, pues hoy me aumenté el sueldo. ¿A cuánto? A todo lo que fue la utilidad de la empresa. La gente le va a invertir a lo que vale la pena invertirle. ¿A quién o cómo vamos a jalar a los clientes viendo que es una buena inversión? Porque lo importante, compañeros, no es lo que vendamos, sino cómo lo vamos a vender. Y algo que es fundamental, que todo lo que nosotros obtengamos se pueda ir reinvirtiendo. ¿Lo podemos reinvertir en el empresario? Sí,
pero solo una parte. Lo demás lo tengo que reinvertir en mi empresa y hacer que una parte de ese dinero se reinvierta para que me genere más dinero. Fíjense bien, son 3 partes. La primera es en el empresario. ¿Por qué? Porque el empresario tiene que cuidar su estatus, tiene que cuidar su imagen, tiene que cuidar su posición para que todo el mundo quiera hacer negocios con él. ¿Ok? Segundo, tengo que invertir en mi empresa, en que tenga una buena imagen, en que abra yo más sucursales, en que diversifique productos, en que innove los que ya tenga, en promociones, ¿sí? En publicidad, o sea, tengo que invertirle a mi empresa. Y el tercero, tengo que invertir para que el dinero genere por sí solo más dinero. La mayoría de las empresas, por eso inventaron la bolsa de valores, no se hacen millonarias nada más por lo que venden. Las empresas obtienen ingresos de generar ingresos con el propio dinero que generan. Entonces, si nosotros que tenemos grandes sueños, tenemos que hacer grandes números. Es decir, tenemos que saber cuánto nos ingresa y cuánto egresa y en qué lo vamos a invertir. Si nosotros no nos gustan los números y no nos gusta hacer una administración financiera, dedíquense a otra cosa. Porque las empresas, compañeros, no se administran por la compra y venta. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, no importa lo que se vayan a dedicar ustedes, ese no es el asunto. El asunto está si me va a dejar o no me va a dejar ganancia. Entonces, un verdadero empresario sabe primero que las cosas se van a lograr a través de procesos y que esos procesos debemos de saber de dónde salimos y a dónde vamos y cómo le vamos a hacer para pasar por esas etapas. Entonces, la parte más importante es que a lo que yo me vaya a dedicar lo convierta en un negocio. Y hay personas que contratan, que viven muy bien porque se han dedicado a saber cómo hacer negocio. Y si a mí me preguntaran en esta vida cuál es la moraleja del cuento para tener negocios exitosos, yo les diría una sola palabra: disciplina. La disciplina no es hacer lo que otro diga que tengo que hacer. La disciplina significa que si yo digo que voy a hacer las cosas de esta manera, se hagan de esa manera. En México todos los días inventamos la empresa. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos procedimientos por escrito. Mucho menos seguimos esos procedimientos y queremos tener resultados. Vamos a hacer negocios, hagámoslos en serio. Entonces, es muy importante, compañeros, primero pensar siempre, no desde una perspectiva de cuánto gané, cuánto perdí, sino qué costo tiene esto y qué beneficio me está dando en el corto, mediano y largo plazo. Segundo, debo de ser disciplinado con las políticas que yo establezca. ¿Nos va quedando claro por dónde va el modelo de negocio? El modelo de negocio no es otra cosa más que poner los pilares de cómo voy a operar. Si esos pilares, así como esas columnas, no son firmes, lo más seguro es que el negocio se me cae. Y lo más importante, si a mí me dijeran, bueno, después de todo esto que hemos hablado, ¿qué tengo que hacer? Es ponerlo en acción. Porque también muchos de ustedes han pasado por muchos cursos. Ustedes a lo mejor tienen hasta una especialidad en administración, han tenido la experiencia en la empresa, pero entonces, ¿qué viene ahora? Poner en práctica lo que ya sé. Por eso, en el negocio lo más recomendable es no incluyan familiares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener gente a la que sea difícil contratar, pero muy fácil de despedir. Y cuando tenemos a la familia adentro, en muchas ocasiones ese conflicto hace que la empresa quiebre. Porque no fue ni siquiera si era un buen producto, si tenía un buen mercado, si estábamos ganando. Fue por una cuestión emocional.
Eso es algo que ustedes, emprendedores y empresarios, tienen que aprender a manejar. La inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia financiera. Es de la primera que hablamos, ¿sí? La inteligencia financiera es fundamental, pero si yo no sé controlar mis emociones, compañeros, de nada me va a servir. Y esa inteligencia emocional no nos ha dejado avanzar como país, ni nos ha dejado avanzar como empresarios. Entonces, la segunda inteligencia que yo tengo que desarrollar, aparte de la financiera, que fue la primera de la que hablamos, es la inteligencia emocional. Si yo no soy estable, ¿mi negocio será estable? Nos dicen que la empresa no es más que una proyección o la sombra del empresario que la dirige. Si yo veo una empresa fuerte, sólida, quiere decir que el empresario también es fuerte y es sólido. Por eso, si van a poner una empresa, tienen que revisar no nada más cuánto traemos en la bolsa, sino cuánto traigo en el corazón. Si yo traigo muchos conflictos internos, me peleo con todo el mundo, no logro encontrarme, no logro hallarme, ¿no? Entonces, mejor piénsenlo, porque lo más seguro es que su inversión se vea afectada por sus decisiones que no van a tener nada que ver con el negocio. ¿Ser empresario requiere una disciplina? Sí. Ser empresario requiere una gran disciplina. Y la primera disciplina es saberle poner riendas a mis emociones. Este es un trabajo que vamos a tener que ir haciendo de manera constante hasta que lleguemos a dominar el juego. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, conocer las reglas del juego, que es lo que estamos haciendo. Segundo, ponernos a practicar. Y la práctica no necesariamente equivale a perder. Y tenemos que ir logrando el dominio hasta que logremos nosotros la perfección. ¿Y qué es esa perfección? Pues que cualquier cosa que yo inicie se convierte en un éxito. ¿Ok? Y aquí les voy ahí viene la pregunta. Y la reflexión. Aquí lo importante no es qué logré, sino saber que lo logré. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre querer y hacer. Hay mucha gente que quiere muchas cosas, pero no se atreve a hacerlas. Y el éxito está precisamente en atreverse. ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a tratar de ir llevando el timón firme para ir a donde queremos ir. Estamos muy cerca. Más bien, yo creo que hemos tocado el éxito por una razón fundamental. Sé lo que tengo que hacer, que a lo mejor no lo he hecho. Pero hasta el día de hoy tengo la firme convicción de que mi vida depende de mí. Porque ninguno de ustedes esgrimió la responsabilidad de otra persona. Entonces, un gran avance en la madurez de ustedes está el aceptar que estoy en la condición que estoy porque yo he hecho o he dejado de hacer algo. Ahora, ya vimos de qué se trata. Lo único que hay que hacer es empezar a trabajar con este asunto. Si yo necesito ser más disciplinado, más constante, si yo tengo miedo, bueno, pues la única forma es empezar, ¿sí? Decíamos, todos sabemos lo que tenemos que hacer, hace rato que lo comentábamos, pero a veces nada más lo sabemos, no lo practicamos. El siguiente paso aquí es ponernos en marcha. ¿Por qué? Pues probablemente ahí enfrente encontremos un huracán, o nos encontremos con un terremoto, o nos encontremos, no sabemos con qué, pero a lo mejor nada de eso que nos imaginamos que nos vamos a enfrentar sucede, y lo único que obtenemos es la meta que estamos buscando, que es seguramente lo que vamos a lograr. Por eso aquí hay una moraleja en los empresarios. Los empresarios siempre son muy discretos. Si les va bien, fue su triunfo personal. Si les va mal, fue su lección personal. La mayoría de las personas tendemos mucho a compartir lo que nos pasa.
Así es. Y al tiempo, lo único que logramos, pues es que los demás nos quiten la energía para impulsar, porque la gente nos empieza a dar consejos bien intencionados, sí, pero al final no nos va a ayudar en nada. Entonces, compañeros, yo les agradezco que hayan estado todos estos días con nosotros. La verdad es que estamos muy contentos con los resultados, gracias a la Secretaría de Economía, a la doctora Lourdes Ñáñez, a la doctora Carla López, directora de Telmex Hub, por hacer estos cursos posibles. Y pues vamos a pasar a la entrega de constancias. Román García Peña. Daniel Andrade. Isaac Agustín Centeno. Abraham Jiménez Chávez. Pedro Muñoz. Ana Laura Jerónimo López. Y a nombre de la doctora Carla López, directora del Telmex Hub, felicidades a todos.